Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Programming Fast. En este video vamos a aprender a crear nuestros propios títulos y subtítulos que nos ayudarán a estructurar el contenido de nuestra web. Y así cuando algún usuario visite nuestra web podrá visualizar la información organizada y le sea más fácil de leer. Además también aprenderemos a cómo colocar textos en nuestra web, darle formatos como negrita, cursiva, subrayarlos y algunas otras cosillas más que ya verán y sobre todo lo van a codificar. Perfecto. Entonces, en HTML5, ¿cómo hago los encabezados en mi web? Pues es sencillo, colega. Las etiquetas de cabecera HTML se utilizan para identificar el título y los subtítulos de una página web. Estas etiquetas van desde la etiqueta H1, ¿no? Sigue H2, H3, H4, H5 hasta la etiqueta H6, donde H1 es el título principal, ¿no? Es el que tiene mayor proporción en la página web, y H6 es el subtítulo más pequeño, que por cierto, algo quiero aclarar entre paréntesis, ¿no? Sí se puede tener un subtítulo más pequeño que el H6, si es que pues, ustedes tenían ese interrogante, pero ello se consigue usando CSS, lo cual veremos más adelante, así que alerta de spoiler. Ok, dudo mucho que alguien quiera un título más pequeño que H6, pero lo dejo ahí, ¿no? Bien, el texto contenido dentro de estas etiquetas, ¿no? Se mostrará ya con un formato en particular, que por ejemplo es un tono de negrita, ¿no? Y con un tamaño de fuente más grande que un texto normal, habitualmente en el H1, H2, H3. Así que veamos esto en código para que se pueda entender mejor. Abrimos nuestro editor de texto que tengamos, ¿no? En este caso, pues yo tengo Visual Studio Code y pues tengo acá básicamente lo siguiente, ¿no? Tengo un index, que ese es el index del video anterior, ¿no? En el cual hicimos el Hola Mundo. Bueno, este texto en particular es algo que ya vimos el video anterior, como repito, así que vamos a cerrarlo. Hay que intentar organizarnos ahora para poder en las siguientes clases tener organizados nuestros archivos. En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá, ¿no? Tenemos este icono de acá, donde dice New Folder, y vamos a crear un nuevo folder que diga textos, por ejemplo. Entonces, acá en particular nos posicionamos y vamos a darle acá en este icono, ¿no? Donde podemos crear un nuevo archivo. Le vamos a poner un index.html. Recuerden siempre la extensión HTML es importante. Perfecto, entonces acá en particular vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar HTML5, ¿no? El snippet para que nos cree todo esto de acá. Así que perfecto, eso está bueno. Bien, vamos a colocarle acá en encabezados y textos como título. Y acá es lo que vamos a trabajar. Perfecto. Bien, entonces les estaba comentando sobre las etiquetas de encabezado, que en este caso eran desde el H1 hasta el H6. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una etiqueta de encabezado, por ejemplo el H1, y voy a colocar Programming Fast. Perfecto. Voy a guardar este documento, recuerden, hay que guardarlo. ¿Y cómo es que ejecutamos esto? Recuerden cómo lo hacíamos. Tenemos dos opciones. Podemos hacer que abrimos la carpeta donde está este archivo guardado, que en este caso está de acá, le doy doble clic y lo va a abrir, ¿no? O lo que puedo hacer es lo siguiente, voy a colocar esto acá y voy a colocar esto acá, perfecto. Puedo hacer lo siguiente, voy a tenerlo de esta manera para que se pueda ver mejor, ¿no? O puedo hacer lo siguiente, en el caso de que yo tenga las extensiones, ¿no? Que yo les recomendé un video, que en este caso es el video de editores de texto, si quieren pueden revisarlo. En ese video yo les recomendé algunas extensiones. Una de ellas era la siguiente, la que era LiveServe. Esa extensión permite hacer lo siguiente. Si yo estoy en este archivo de acá y doy clic derecho, tengo una opción que dice Open with LiveServe. Si yo cliqueo ahí, miren, me abre una nueva página, ¿no?
pero eso tiene un link un poquito más raro que esta de acá, ¿no? Que tiene la ruta del archivo. Voy a cerrar este de acá y voy a quedarme con este de acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues es bastante genial. Miren, yo voy a colocar la siguiente etiqueta, ¿no? Que en este caso es Programming Fast también. Pero acá le voy a colocar H1 y acá le voy a colocar H2. Si yo guardo, miren, yo no hice nada y automáticamente lo ha actualizado, ¿no? Si yo abría del archivo como en antes, por ejemplo, voy a hacerlo otra vez con esta opción de acá y lo abro, ¿no? Y acá está. Miren qué pasa en este punto cuando yo voy a hacer la etiqueta H3. Le voy a decir Programming Fast H3. Yo guardé esto de acá, pero acá sigue diciendo H1 y H2. Tengo que actualizar para que funcione, ¿no? En el caso anterior, yo no hice nada y automáticamente pues puedo visualizar que ya la actualizó. Entonces, si tienen la extensión, pues les recomiendo que la usen. En el caso de que no, la puedan instalar viendo el video de editores. Ahí les recomiendo otras extensiones también. Y si no, en todo caso, pues simplemente le dan a, cuando guarden, lo actualizan y no habría problema, ¿no? Perfecto, continuamos. En este caso en particular, vemos acá que, si se dan cuenta, el H1 pues tiene una proporción mayor, como ya les había comentado, el H2 le sigue, ¿no? Y sigue el H3. Entonces va de cierta manera profundizando en un nivel, ¿no? Más abajo y se va haciendo más pequeño. Entonces, si yo por ejemplo coloco el H4 y nuevamente Programming Fast H4, ¿no? Y voy a colocar H5, no voy a guardarlo primero. Programming Fast H5, ¿no? Y acá está, miren, ahí está. Y por último el H6, ¿no? Programming Fast H6. Perfecto, entonces, miren, hasta el H6 se vuelve súper pequeño, ¿no? Por eso les decía que difícilmente alguien quiera tener un subtítulo, que usualmente estas etiquetas del H1 y H6 se usan para título y subtítulo. Alguien quiera tener un subtítulo más pequeño que el H6, ¿no? Difícilmente, pero se puede hacer como les decía. Perfecto. Pero en todo caso, pues tenemos esta etiqueta que nos permite hacer encabezados, ¿no? Permite tener subtítulos, títulos y siempre teniendo este nivel, ¿no? La posición principal para títulos es el H1, le sigue el H2, ¿no? Para subtítulos, el H3 también puede ser para subtítulos dentro del H2 y así sucesivamente, ¿no? Genial, eso está perfecto. Vamos a ver también otras etiquetas que tienen que ver con relación a texto. Por ejemplo, venimos acá. ¿Y qué son las etiquetas de texto? Quizás se preguntan ustedes, porque lo que vimos anteriormente fueron encabezados. Y las etiquetas de texto son aquellas etiquetas que se utilizan para definir el contenido de texto en una página web. Estas etiquetas permiten darle un formato y estructura a nuestro texto y contenido de la web. Por ejemplo, imaginemos una sección de un periódico cualquiera, y no me refiero a la sección en la parte de atrás donde están las malcriadas, tranquilos muchachos, tranquilos, sino a una sección cualquiera donde pueden visualizar una noticia, la cual contiene texto, ¿no? Que tiene un formato ya en particular. Por ejemplo, pueden encontrar ustedes un título, ¿no? Un subtítulo, palabras que están subrayadas quizás, o quizás que algunas de ellas están en negrita, ¿no? Resaltan algún punto en específico. Eso es darle un formato a un texto y nosotros lo podemos hacer también en nuestra web. Veamos algunas etiquetas que son fundamentales para lograr esto en el desarrollo web. Volvemos a nuestro editor de código, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una etiqueta que primero les voy a enseñar, que es la HR. Esta etiqueta sirve para tener un separador, ¿no? Esta etiqueta no tiene apertura y cierre. Podemos colocarle la apertura y acá esto que hace referencia a un cierre, ¿no? El slash. Y si yo guardo, pues tengo como una línea acá, ¿no? Es como una separación. Perfecto. Entonces voy a colocar una etiqueta que es bastante fundamental, que por ejemplo es la de hacer un párrafo. ¿Cómo es que yo hago un párrafo en HTML? Pues simplemente coloco una etiqueta P, ¿no?
abro y cierro la etiqueta. Y esto de acá me permite a mí tener un párrafo. Por ejemplo, esto es un párrafo. ¿Ven? Y acá está. Ese es el párrafo. Y acá yo puedo escribir lo que yo quiera y tengo el párrafo. Hay algo en particular que tiene un atajo, ¿no? Que es escribir la palabra Loren. Y esto permite generar un texto bastante relevante, ¿no? Un texto mayor para poder tener de ejemplo o rellenar algún contenido en particular en una web. Si yo le doy clic o le doy tap y ahora lo guardo, miren, tengo un texto bastante mayor, proporcional, ¿no? Entonces, este Loren, ¿no? Voy a hacerlo otra vez, voy a borrarlo, puedo colocarlo así, Loren tap y ahí está. Y lo pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, eso me permite a mí tener un texto que se genera, ¿no? Es un hack, por así decirlo, que tiene el editor y varios editores lo tienen. Y ustedes lo pueden hacer y ya no necesitan escribir tantos párrafos, sino que acá, pues, si quieren simplemente tener un ejemplo de un párrafo, lo pueden hacer así, ¿no? Así que ya saben. Bien, otra etiqueta que me podría ser útil a mí para este tema de textos, ¿no? Podría ser la etiqueta de cómo poner negrita un texto, ¿no? Si yo quiero tener un texto en negrita, por ejemplo, puedo usar la etiqueta strong. Y strong, y por ejemplo, puedo colocar acá, le daré like al video. Entonces, si yo guardo esto de acá, miren, tengo el texto ya en negrita, ¿no? El párrafo está normal y acá está en negrita, ¿no? Similar a los encabezados, ¿no? Que ya vienen por defecto en negrita, como les había comentado. Pero no solamente Strong, hay una manera abreviada de hacer esto, que es la etiqueta B. Si se dan cuenta, no ha cambiado nada, ¿no? Parece que pues no hubiera hecho nada, pero en realidad sí, he cambiado la etiqueta Strong por la B. Por ejemplo, si yo cambio esto por un párrafo, ¿ven la diferencia? ¿No? Lo voy a regresar a como estaba con la B y ahí está, lo pone en negrita. Tanto Strong como B, pues funciona para colocar la negrita. Perfecto, si yo quisiera subrayar con una línea abajo un texto, puedo usar la siguiente etiqueta, que es la etiqueta U. Y esta etiqueta pues me permite a mí hacerla subrayar el texto, ¿no? U viene de underline, si no me equivoco, entonces voy a poner un texto cualquiera que por ejemplo puede ser voy a suscribirme, ¿no? Correcto, ya acá lo tengo, ¿no? Si no quiero que esté tan junto, puedo separarlo con un HR, ¿no? Y de esta manera lo obtendría, ¿no? Vamos a separarlo todo con un HR para que quede un poquito más estructuralmente hablando, así, como si fueran unas líneas de cuaderno. Perfecto. Entonces, otra etiqueta que me pueda servir a mí, en este caso en particular, quizás es la de hacer un texto en cursiva, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco el EM, ¿no? Y voy a colocar acá lo siguiente, y activar la campana, por ejemplo. Entonces, miren, este texto ha salido diferente al párrafo porque este está como que medio inclinado hacia la derecha y es porque está en cursiva, ¿no? Bastante interesante. Vamos a hacer otra etiqueta más. Les voy a enseñar la siguiente etiqueta que, por ejemplo, me permite a mí subrayar un texto, ¿no? Como yo resalto un texto en particular, ¿no? Me parece que no lo está reconociendo, pero bueno, no hay problema. Podemos hacer así. Listo. Y dentro de esto voy a colocar, por ejemplo, acá, no olvides compartir el video con tus amigos. Perfecto. Si yo hago esto, miren, me ha creado como un texto que está subrayado, ¿no? Como cuando uno subraya un texto con un resaltador, algo así, también lo pueden tener ustedes en su web, ¿no? Vamos a tener otro ejemplo, que por ejemplo puede ser la de tener un texto bastante pequeño. ¿Cómo se logra eso? Pues hay una etiqueta especial para eso que es small, ¿no? Que esto de acá, por ejemplo, voy a ponerle texto pequeño. Y miren, si se dan cuenta, lo ven así, ¿no? Y ahí está, en este caso en particular. Voy a colocar acá, esto de acá. Y, por ejemplo, otra etiqueta que nos podría servir es la etiqueta de tachar un texto, ¿no? Si yo quiero subrayar un texto, pero en medio, como si lo estuviera tachando, de la siguiente manera, por ejemplo.
¿no? La etiqueta del, y voy a colocar acá, por ejemplo, escribirle a mi ex. Si yo guardo esto de acá, ven, el texto está tachado en medio, ¿no? Como si esto de acá no se debería hacer o fuera algo que ya se hizo, ¿no? Entonces, de cierta manera también lo tengo, ¿no? Y quizás una etiqueta más que les pueda servir, que es de las bastantes comunes que se puede usar en la web como tal, es la etiqueta de... Hay una etiqueta que se llama spam, pero spam es sobre todo encasillar un texto, ¿no? Es como un bloque de texto. Por ejemplo, yo tengo un párrafo, ¿ok? Y, esto es un párrafo, ¿no? Y yo, por ejemplo, quiero encasillar un texto en particular, que es este de acá. Y digo, es un texto de color rojo. Entonces, a simple vista no hay ningún cambio. Pero ¿qué pasa? Que yo he encasillado ya. Solamente quiero que esta parte de acá, por ejemplo, del texto esté en color rojo y esto de acá se mantenga como tal. Yo no podría hacer eso si lo dejo como párrafo todo porque no tendría cómo saber de qué punto es el que quiero que esté en rojo, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hacer lo siguiente, mejor, más sencillo. Voy a colocarle acá. Solamente la palabra rojo quiero que cambie a ese color. ¿Y cómo hago eso? Acá sí entra ya un atributo que tiene HTML que es para darle estilos. Ya entra CSS. Vamos a verlo de manera rápida, ¿no? Igual más adelante lo voy a explicar a detalle, pero por ejemplo hay un atributo que es el style, ¿no? Y este atributo permite darle acá lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar le puse style, color, dos puntos red, en comillas, ¿no? Porque recuerden que todas las etiquetas HTML pueden tener atributos, ¿no? Y style es un atributo de la etiqueta span. Entonces me permite a mí darle un color, por ejemplo en este caso es el rojo, ¿no? Y el span en particular me permite eso, me permite encasillar a mí una parte del texto, ¿no? Que por ejemplo viene a ser lo siguiente, yo tengo este texto en particular y solo esta parte de acá la estoy encasillando como rojo, ¿no? Todo lo demás está en su color natural, pero esta parte en específico la puedo encasillar. Y Span me permite hacer eso, ¿no? Y es bastante interesante por eso. Bien, jóvenes, entonces hemos aprendido sobre encabezados y cómo darle estilos a nuestros textos para que en nuestra web podamos tener algo bastante profesional. Muchas gracias por ver este video, espero lo hayan disfrutado mucho y en el siguiente video continuaremos con las etiquetas fundamentales de HTML, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse si aún no lo han hecho para que puedan aprender más sobre desarrollo web y otros temas, así que nos vemos gente.